Dame mi Biblia, por favor. Ya ves, les dije. Ok. Que Dios los bendiga a todos. Voy a tratar de dar rápido el mensaje lo más posible. Y voy a hacer una oración. Hermoso Espíritu Santo, que en este día abras nuestro corazón a cada uno de nosotros para que esta palabra penetre y para que la pongamos por obra. Tú eres el invitado especial y hoy te queremos dar las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Voy a hablar un poquito sobre lo que es la violencia doméstica, porque muchas veces no lo queremos tratar. Se nos hace como dijo mi esposo, queremos vivir como las tradiciones, ¿verdad? Llegamos a un punto que se nos hace algo normal el que existe la violencia doméstica dentro de nuestros hogares. Y como el mundo ya ahorita todo lo malo le quieren decir bueno, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos que vivir conforme al diseño que Cristo hizo, ¿verdad? Cómo Él diseñó a la familia. Entonces, la violencia doméstica verdaderamente, pues siempre, ustedes saben que muy a menudo trae consecuencias en los matrimonios, porque hoy estamos hablando de los matrimonios, pero no más hay consecuencias en los matrimonios cuando la aceptamos, esa violencia doméstica en nuestros hogares, cuando dejamos entrar ese espíritu inmundo, porque la violencia es un espíritu inmundo, es un espíritu escarnecedor que lo tenemos que detectar y sacarlo de nuestra casa. Entonces, esa violencia cuando entra a nuestra casa, no nomás afecta a nuestro matrimonio, sino que afecta a los hijos, ¿verdad? Las personas que tienen hijos. Y muchas veces a lo mejor tú puedes estar pensando, no, pero pues yo no estoy viviendo eso. Acuérdense que la violencia doméstica siempre comienza en diferentes niveles. Muchas veces comienza primero con las palabras y luego va escalando. Entonces, por eso es muy importante, como estaba diciendo mi esposo, ¿verdad? Tenemos que aprendernos a respetarnos unos a otros. El abuso doméstico son ciclos que van aumentando. Entonces, muchas veces la tensión también aumenta y muchas veces el abusador, muchas veces se manifiesta como que a veces está calmado, ¿verdad? Y de repente tira toda esa ira en contra de la mujer. O sea que lo que les quiero decir en esta tarde, que tenemos que tener cuidado con esa violencia, porque muchas veces es cierto que Dios es un Dios de oportunidades, pero muchas veces las personas que practican esa violencia en contra de las mujeres, ¿verdad? En contra de los niños, muchas veces ellos dicen arrepentirse, pero verdaderamente no se arrepienten, porque cuando tú te arrepientes, tu conducta es totalmente diferente. Entonces, para todo hay un proceso. Entonces, vamos a mirar qué es lo que dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En Génesis 1 y 2, nosotros vemos que, como ustedes ya saben, Dios hizo el matrimonio, ¿verdad? Y lo hizo a la mujer para que sea esa ayuda idónea, ¿verdad? Que en resumen, mi esposo ya les estuvo hablando de cómo trabaja la ayuda idónea en el esposo. Y Efesios 5:21 habla de la sumisión que tenemos que tener ambos. Ambos tenemos que estarnos viviendo en la sumisión mutua. El Señor, ustedes ya saben que para Él no hay diferencia, ¿verdad? Ya sabemos que el hombre es la cabeza de familia, la mujer la ayuda idónea. Simplemente tenemos roles diferentes y hay que respetarse esos roles diferentes que se nos han dado. Entonces, mucho hablamos, ¿verdad?, de que tenemos que verdaderamente someternos unos a otros. La sumisión tiene que venir del corazón de la mujer, ¿verdad? Tiene que ser por un acto de voluntad propia de tu corazón. Tú tienes que entregar esa sumisión. Al igual que el hombre también tiene que entregar del corazón esa sumisión, ese respeto. Vamos a ver que en Efesios 5:21, como les dije, habla de la sumisión. No se los estoy ahorita leyendo, pero ahorita voy a leerles otras. Y también estoy mirando de que vamos a ver
cómo ustedes lean en su casa todo el capítulo, porque yo sé que les va a dar bastante revelación, ¿verdad? Como la palabra de Dios dice, también habla en Corintios 7:4, dice que donde habla que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Los dos, ¿qué quiere decir? Que los dos se pertenecen uno al otro y están llamados a amarse como Cristo nos amó. Entonces, en la sumisión tiene que participar el amor. Y muchas veces, pues soy el cabeza de familia. Si no te sujetas, entonces pues, y viene el maltrato, ¿verdad? Viene el maltrato. Y la verdad es que Dios es amor, Él es un Dios de amor. El matrimonio es una imagen a Cristo y a la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a respetar. No podemos estar viviendo con violencia dentro de nuestro matrimonio. Tenemos que sacar ese espíritu escarnecedor de nuestra vida. Acuérdense que la violencia doméstica, muchas veces también los niños, desgraciadamente, pues están pasando. Y cuando están pasando los niños viviendo esa violencia, acuérdense que nosotros los matrimonios somos ejemplo para ellos. Ellos siguen nuestros ejemplos. Y porque ahorita estamos viendo mucho homosexualismo, mucho lesbianismo. ¿Por qué? Porque están viendo un mal ejemplo dentro del matrimonio, desgraciadamente. Están viendo un mal ejemplo, están viendo que los padres se están golpeando, no nomás están haciendo violencia emocional, sino que están agrediéndose físicamente porque han graduado. Entonces, Satanás, pues, la consigna es matar, es hurtar, es destruir. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar a nuestros niños, como dijo el pastor, porque, ¿verdad? Como dice en el Salmo 127:3, dice, he aquí herencia del Señor, dice, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios está confiando a los padres, les está confiando esos hijos. Él nos dio a nuestros hijos para que los cuidáramos. Entonces también nosotros como mujeres tenemos que tener mucho cuidado de cómo enseñamos a nuestros hijos, porque nosotros las mujeres nos quejamos también de que hay mucho machismo, pero también nosotros enseñamos. Desgraciadamente queremos vivir con las tradiciones que hemos vivido, tradiciones que vienen de nuestros padres, que por ignorancia nos educaron de una mala manera porque no tenían a Cristo en su corazón. Pero nosotros el día de hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón y tenemos la palabra de Dios para mirar cómo podemos disciplinar a nuestros hijos, porque una cosa es disciplinarlos y otra cosa es castigarlos. Tenemos que mirar cuál es la diferencia. Google, ya está Google ahí para que tú veas cuál es específicamente cómo te ayuda la disciplina y específicamente cómo te habla de lo que hace el castigo. El castigo avergüenza, mientras que la disciplina, tú le vas a enseñar a que no haga las cosas, pero si tu hijo hizo algo mal, tú no nomás lo vas a corregir, pero no nomás lo vas a corregir, tal vez como dice porque no es malo que tú apliques, como dice la Biblia, ¿verdad? La vara en el hijo, pero tienes que fijarte cómo la aplicas. No la puedes aplicar con ira, porque si tú estás corrigiendo a tu hijo, es más, aún cuando tú estás corrigiendo a tu hijo y estás con ira, tú ya perdiste, porque tú ya te saliste del control. Tú tienes que saber controlar esas emociones. Tú no puedes corregir en emociones. Es lo mismo que nosotros cuando tomamos decisiones con emociones, ya perdimos, porque estás muy contento o estás muy enojado y tomas una mala decisión. Las decisiones las tienes que tomar primeramente poniendo a Dios primero, orando, ¿verdad? Que Él te dé la dirección. Y igual tus hijos volviendo a la corrección de los hijos, tú le tienes que enseñar. Nosotros, imagínate, si Dios nos enseñara todo el tiempo las cosas por las cosas malas que hacemos, pues seríamos bien sabios, porque la mayoría de las veces yo creo que nos levantamos y son malas cosas malas que hacemos que las cosas buenas. Entonces, nosotros no podemos enseñar a nuestros hijos de esta manera. O sea, que si ellos se equivocaron, nosotros somos corregidos y enseñados con la palabra de Dios. Así es como nosotros aprendemos.
cualquier situación que estés pasando, por eso aquí está la palabra de Dios y aquí puedes buscar la solución, ¿verdad? Entonces, así nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos dice, si tu hijo hizo algo mal, entonces saca y dale hasta que te canses. No te dice así. Entonces hay que tener cuidado. Acuérdense que nosotros como mujeres también tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los varones, cómo deben de tratar a una mujer, ¿verdad? Porque todo comienza en casa. Entonces nosotros las mujeres tenemos ese privilegio y esa responsabilidad de enseñar a los varones. También tenemos que enseñar a las niñas de cómo se deben también ellas presentarse, cómo deben también ellas enfrente de un varón, cómo también ellas se tienen que, pues, ¿cuál sería la palabra? Conducirse, ¿verdad? Tenemos que enseñarles también a las niñas, ¿verdad? ¿Y cómo se le enseña a una niña? Si tú enseñas a tu hija que aprenda a respetar a su papá, entonces, ¿qué va a pasar? Que esa niña va a llegar al punto que va a tener un matrimonio y no se le va a hacer difícil respetar a su esposo. ¿Por qué? Porque ya se le enseñó en casa, aún a sus hermanos varones, que los respete, ¿verdad? Igual a los varones, si tú tienes varones y tú enseñas a tus varones cómo tiene que tratar a esa mujer, ¿verdad? Porque ustedes saben que el varón físicamente no se puede igualar a la mujer. Ellos tienen, pues así los hizo Dios, ¿verdad? Yo creo para que tuvieran más fuerzas para trabajar, no sé, pero tienen una fuerza bruta, entonces nunca se va a comparar la fuerza de un varón, aunque están niñas. Entonces, uno también tiene que desde chiquitos tienes que empezar a corregir. Tus varones no pueden maltratar a tus niñas así nomás y darle y como si nada. Y, o sea, uno tiene que enseñarlos. No somos animales. ¿Cómo es posible que a veces los animales pueden vivir mejor que nosotros? Entonces, desgraciadamente, la violencia doméstica la queremos ocultar y pasa mucho. Y desgraciadamente pasa mucho entre las iglesias cristianas, porque queremos tapar el sol, como dicen, con un dedo, pero todo sale a la luz. Entonces, podemos ser nosotros engañadores, pero nosotros no podemos engañar al Dios. Él nos está viendo. No hay lugar donde nosotros no nos escondamos que Él nos esté mirando. Entonces, por eso es bien importante que nosotros, no es nada en contra de los hombres, es algo en general que tenemos que trabajar juntos. Dios, Él no le agrada la violencia. La violencia doméstica que involucra a los niños es condenada por Dios. En el Salmo 127:3 se lo leí, que dice que he aquí herencia del Señor son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Dios ha confiado a esos hijos. Y muchos de nosotros como cristianos, les recuerdo que vinimos con nuestros niños a hacer un pacto, ¿verdad? Venimos aquí a entregarle, a hacer este pacto, a presentárselos al Señor. Venimos. El niño, él ni sabe. Él es un niño él está bebé, él ni sabe. Y a veces nosotros crecen nuestros hijos y queremos darle la responsabilidad al hijo. No, es nuestra responsabilidad. El que vino aquí enfrente y con todo su sentido común es el adulto. Entonces es responsabilidad de nosotros de enseñar y de guiar a nuestros hijos cómo se deben de conducir conforme a la palabra de Dios, cómo deben de conducirse con un hombre, con una mujer, ¿verdad? No dejarlos que entren estas ideologías que están entrando también del mundo, ¿verdad? Que están entrando demasiadas cosas. Entonces, acuérdense que Dios no usa nunca la manipulación. Y muchos que están en violencia doméstica, desgraciadamente, quieren manipular y controlar. Y eso así no es. Por eso sabemos que la autoridad, el Señor Jesucristo, pues se la ha dado a ambos, ¿verdad? Pero para que la usen conforme a la palabra de Dios. En el matrimonio no se puede estar peleando la autoridad, porque eso es una de las cosas, porque muchos matrimonios también comienzan a pelear, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene que estar en su lugar con roles diferentes, pero respetándose uno a otro. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Entonces,
¿Qué quiere decir? Y dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encuentras en Mateo 20, 26, 28. Entonces, si el Señor Jesucristo vino a este mundo para servir y no ser servido, entonces, ¿por qué muchos de nosotros no enseñamos que nuestros hijos también los eduquemos con ese acto de servicio unos a otros? No hay diferencia, ¿verdad? Entonces, el machismo entra a tu casa y luego quiere que la mujer ya no sea la ayuda idónea, sino que sea la esclava de él. Entonces, en el matrimonio se tienen que ayudar a ambos. Entonces, por eso se mira también mucha violencia, a veces emocional, pero se mira violencia en el matrimonio. Entonces, si el Señor Jesucristo vino para servir y no ser servido, ¿qué te dice a ti, varón? Que no tienes que aprender a servir en tu casa. ¿Qué te dice a ti, mujer? Que no tienes que enseñarle a tus hijos que aprendan a servir. Tienes que enseñarlos. Eso no les va a quitar lo varón, que hagan cosas que tienen que hacer en casa, que ayuden a las mujeres con los quehaceres domésticos si lo tienen que ayudar, porque este país, pelean mucho los derechos de igualdad, y a veces a mí me da risa porque pelean mucho los derechos de igualdad, ¿verdad? Y bueno, el Señor Jesucristo, Él ya no los otorgó, ¿verdad? Pero hablando aquí en lo que estamos aquí en esta tierra conforme a las leyes, los hombres no se quejan cuando las mujeres van a ser proveedoras, porque hay muchas mujeres que son proveedoras del hogar. Aunque el Señor dio al varón, que es el cabeza de familia, hay mujeres que son proveedoras y ahí no se quejan ellos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué les hace menos que ellos participen en las cosas de la familia? Por eso es una familia, para vivir en unidad. Ambos se tienen que ayudar y se tiene que enseñar a los hijos. Y muchas veces, pues, no se quiere hacer. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, se entregó en ofrenda y en sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer sacrificios unos por otros? Tenemos que aprender a hacer esos sacrificios. Tenemos que aprender a hacer esos sacrificios, ¿verdad? Amar especialmente a los de nuestra propia familia, porque como estaba diciendo mi esposo, muchas veces queremos servir a todo mundo, pero a veces a los de nuestra casa, a veces hasta nos cuesta darles un vaso de agua. Entonces tenemos que cuidar cómo servimos en nuestra casa, porque la violencia va graduando y a veces hasta te piden un vaso de agua y a veces hasta te dices a tu niño, ¿qué quieres? Y ya le estás hablando mal, ya le estás hablando golpeado, lo estás lastimando. O igualmente al esposo, o igualmente a veces la esposa pide algo al esposo y ellos, porque llegan cansados y todo, contestan mal. Entonces hay que tener el carácter de Cristo, porque nosotros ya no estamos en el mundo. Se supone que nosotros estamos con el fruto del Espíritu Santo. Con el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que tener amor, paciencia, benignidad, paz, mansedumbre, ¿verdad? Todos los 9 ingredientes del fruto del Espíritu Santo son los que tienen que trabajar en tu casa. Ahora, no hay excusa para estar, si alguien está sufriendo de violencia doméstica, no hay excusa para estar. No tienes que estar con el abusador todo el tiempo a que te esté golpeando, porque como les dije, ese espíritu inmundo de escarnecedor, ¿verdad? Voy a leerles en Proverbios 21, 24, les voy a leer, y dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Entonces aquí estamos mirando que una persona que es escarnecedor es una persona soberbia, presuntuosa. Y hay otra traducción donde dice que es el soberbio y presumido, o sea que una persona que es escarnecedor es presumida. Y hasta dice en la Biblia Torres, en la 18:25, en esa versión dice: el soberbio y presumido es verdaderamente tonto. Así dice la traducción. Pues arrebatado de la cólera
Dice, comete 1000 desatinos e insolencias. Ese es el espíritu escarnecedor de violencia, el que se está viviendo en muchas casas. Y hay una traducción donde dice, una traducción que dice, Biblia Dios habla hoy, dice que es orgulloso, insolente, se le llama al que actúa con demasiada pedantería. Hay otra donde dice que es altivo, exceso de insolencia. Hay otra traducción donde habla que dice que es malcriado y es vanidoso. Entonces, si miramos todas las traducciones de lo que está diciendo, lo que es ese espíritu escarnecedor, y ese espíritu escarnecedor tenemos que tener cuidado porque es el que se manifestó cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Entonces a veces se nos hacen las cosas como que las miramos como con suavidad, pero Satanás siempre entra a tu hogar con sutileza. Él nunca te va a dar nada, ni una tentación, por eso es tentación, nunca te la va a poner así fea, siempre te pone lo bueno y lo agradable para que caigas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no caer en esa violencia doméstica que esté viviendo en nuestra casa. Tenemos que desarraigarla, ¿verdad? Entregarla, ¿verdad? Si por algo en nuestras vidas se vivió esos patrones de nuestros padres, son maldiciones, hay que desarraigarlas. No hay que seguir siguiendo con ese patrón, hay que romper ese patrón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando el espíritu de violencia viene con engaño, queriéndose manifestar en lo oculto y viene acompañado de falso testimonio para entregarte a muerte. Por eso es muy importante que las mujeres que están viviendo, y aún a veces hay hombres que están viviendo con violencia, tienen que correr, porque la consigna es matarlas. Acuérdense que su lucha no es contra carne ni sangre. No es nuestra lucha, sino contra esas potestades. Detrás de toda esa violencia, ¿quién está? Está Satanás. Dios es amor, pero ¿quién está corriendo la violencia en todas partes? Es Satanás el que está ahí. Y su consigna es muerte. Entonces, muchas mujeres las pueden, tienen que aprender a salir de esa violencia. Muchas mujeres comienzan a vivir en vergüenza por ese abuso que han pasado. Cuando ellas no tienen que sentir esa vergüenza, comienzan muchas veces ellas también, cuando han sido abusadas, comienzan a sentir esa condenación. Pero esa condenación viene de parte de Satanás. Porque cuando tú vives en condenación, tú no puedes salir adelante. Pero en cambio, cuando hay una convicción dentro de ti, pues tú vas a caminar hacia adelante, ¿verdad? Pero la condenación nomás te va a hacer que retrocedas, ¿verdad? Por eso cuando la mujer, todos la estaban apuntando, ¿verdad? Sí, en efecto había cometido un acto, ¿verdad? Un acto que no era apropiado, había adulterado, pero el Señor Jesucristo le dijo, ¿verdad? Le dijo, mujer, le dijo, ¿quién te condena, verdad? Que tire el que esté limpio, ¿verdad? De todo pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y nadie pudo tirar la primera piedra porque nadie está limpio de pecado. Y ahora mismo nosotros no estamos limpios de pecado, nosotros no podemos juzgar, porque muchas veces nos hace muy fácil juzgar, pero aún dentro de los matrimonios tú no sabes lo que está pasando verdaderamente. Tiene uno que tener cuidado. Muchas veces el que está practicando, el abusador, te da una cara así bien bonita, ¿verdad? Con todos, hermano, aleluya, ¿cómo estás? Paz de Cristo. Y nomás cierra la puerta y es totalmente. Desgraciadamente hasta en las redes sociales se ha mirado, ¿verdad? Que hace poco me dio un testimonio que la pastora estaba poniéndole su teléfono al pastor para que diera su mensaje y él, aleluya, paz de Cristo, y no sé qué tanto ahí. O sea que bien elocuentes, ¿verdad? Para hablar. Y la mujer parece que no le puso bien el teléfono y la maltrató. La golpeó, imagínate, y lo miraron todas las cámaras, todo mundo lo miró. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer nada en oculto porque va a salir a la luz. Así es de que por eso les digo, por eso el Señor Jesucristo les dijo, el que esté limpio de pecado tire la primera piedra. No pudieron tirar la primera piedra. Entonces él le dijo, mujer, le dijo, ¿quién te condena? No hay ninguno, le dijo. Pero le dio una instrucción, le dijo, vete y no peques más. Y eso es lo que le dijo, vete y no peques más. Entonces,
tenemos que tener cuidado con ese espíritu, ¿verdad? Que se quiere manifestar en muchos hogares en estos días, ¿verdad? Vamos a ver que el Mateo 26:59, ahí ustedes pueden mirar en su Biblia, y ahí estaba hablando de cuando estaban haciendo un complot, ¿verdad? Que ya sabemos que estaba la profecía para lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo, pero ahí dice, y los principales sacerdotes, dice, y los ancianos y todo el concilio, dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y eso es lo que muchas veces, ¿verdad? Se levanta en ese testimonio, viene ese testimonio falso con esa violencia, ¿verdad? Vienen esos abusadores y dan una falsa cara. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. La violencia busca destrucción en todo lo que hay vida, pues la violencia es lo opuesto al amor de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo experimentó esa violencia. El Señor Jesucristo experimentó esa crueldad que venía en contra de Él con la conspiración, y la consigna era para matarle. Pero el día de hoy el Señor Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades. Él se llevó todas, ¿verdad? Todas las maldiciones se llevó, ¿verdad? Él se llevó todo en la cruz del Calvario. Él se llevó todo dolor conforme, si leemos Isaías 53, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos por qué estar experimentando y viviendo violencia. Aunque tú estés casada, no tienes por qué estar experimentando y aguantando golpes de nadie. ¿Por qué? Porque aún dentro del matrimonio, si el varón, ¿verdad?, o la mujer te está golpeando, tú puedes hacer una pausa y tú tienes que separarte, porque acuérdate, la consigna es la muerte. Y al decirte separarte, no te estoy diciendo, oh, la pastora dijo que me puedo divorciar inmediatamente. No, Dios es un Dios de oportunidades, mi hijito, pero si mi vida está peligrando y la de mis hijos, yo quiero ver un cambio y lo voy a ver, pero lejitos de ti. Y cuando yo mire que te estás atendiendo primeramente con la consejería, con el personal adecuado, consejería para ti, porque el abusador tiene que tener un problema para que venga esa ira. No sabemos si pudo haber sido abusado, no sabemos, hasta pudo haber sido abusado sexualmente, no sabemos qué le pasó en su infancia, no sabemos si está cobrándole las que le hizo la novia o la otra, la ex esposa, no sabemos la vida. Pero, o la mamá cómo lo trató, cómo lo marcó, o no sabemos cómo lo trató el papá. Pero este abusador primeramente tiene que buscar esa ayuda él. Y regularmente quieren buscar consejería matrimonial. Eso no es de consejería matrimonial cuando una persona te está golpeando. Es una consejería primero individual. Cada quien tiene que arreglar individualmente primero. Y luego después, cuando se arregla individualmente, entonces pues ya llegan a una segunda fase, que entonces pues ok, yo te perdono, ¿verdad? Porque están en su derecho. Si la persona quiere perdonar y quiere salvar su matrimonio, está en todo su derecho. Yo te perdono, pero vamos ahora a consejería matrimonial, pero yo no vuelvo a casa, mijo, hasta que yo vea los frutos que usted esté dando, ¿verdad? Porque ellos actúan, acuérdense que detrás de eso está ese espíritu escarnecedor, está esa manipulación. Entonces usted tiene que también tomar esa autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado. Los hijos de Dios tenemos que ser más sabios. El mundo es astuto, pero nosotros somos hijos de Dios. Entonces tenemos que actuar conforme a los hijos de Dios, ser sabios. Entonces, en Isaías 56, el Señor, aún cuando, vamos a ir ahí rapidito para, ya casi les voy a terminar. Vamos a ir en Isaías 50. En el 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Dice: no escondí mi rostro de injurias y de espetos. Dice: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Dice: cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. Y luego pregunta, ¿quién es el adversario de mi causa? Y entonces aquí vamos a parar un poquito, ¿verdad? Entonces aquí el Señor Jesucristo, aquí es una profecía que estaba ya de Isaías de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Pero aún en la profecía, ¿verdad? Dice, ¿quién es el adversario de mi causa? Nomás con esto te quiero demostrar que Dios no te manda a un hombre golpeador para que diga que Dios te está enseñando algo. Dios, ¿qué te va a querer enseñar con que tú estés aguantando golpes? Con que tú estés aguantando maltratos, con que tú estés aguantando burlas. Dios no enseña de esa manera. Entonces, aquí mismo la profecía dice, acérquese a mí, dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. En el 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Entonces, si el abusador quiere un cambio, tiene que apoyarse en Dios. Tú no puedes estar con las tinieblas. Tú eres luz. Si un hombre te está abusando, no tiene el carácter de Jesús. No es imitador de Jesús. Ese hombre está en tinieblas. Entonces, nosotros no podemos estar viviendo ahí con las tinieblas. ¿A dónde dice que tenemos que estar aguantándoles? No tenemos que estar aguantando a ninguno. Pero también nosotros tenemos como padres que cuidar nuestro corazón, que no entre esas tinieblas y nosotros tratemos a nuestros hijos también de una mala manera, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro corazón. Fíjate bien, dice, ¿quién hay entre vosotros que tiene la voz del Señor y oye la voz de su siervo? Hoy en día, oye la voz del Señor, oye la voz de Él y toma la palabra, porque tal vez tú puedes decir, no, pero pues a mí ni me está pasando eso, pues a lo mejor a ti no, pero tú qué sabes si tu vecina, tu hermana, tu primo, tu tía, están pasando por una situación de violencia. Tú no puedes irle a decir, no, pues es que el Señor te está enseñando algo, tienes que estar ahí. No, dale palabra y dale palabra que confíe en el Señor y que el Señor la puede sacar adelante, ¿verdad? En Lucas 8:16, la violencia no se puede ocultar. Si leemos esa escritura, ¿verdad? Dice que nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero. Para los que entran, vean la luz. Esta es una persona que trata a su esposo o hijos o papás con el carácter de Jesucristo, con su amor, con disciplina. No que le quieres imponer un castigo, ¿verdad? Entonces, la violencia no la vamos a poder ocultar, porque aunque tú te andes escondiendo, y como les digo, yo no quieran ser de doble como la moneda, ¿verdad? Quieran ser sol y águila. Hoy soy sol, hoy soy águila. O sea, no seas de doble cara, porque todo sale a flote. Todo sale a flote. Nada está escondido que no sale a flote. Y porque no hay nada oculto. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. No hay nada escondido que no haya de ser conocido y salir por la luz. En Lucas 23, en el 35 y el 36, dice que el pueblo estaba mirando y que los gobernantes y los soldados, dice que se burlaban de él cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo. Y dice que lo escarnecían, presentándose y burlándose de él, acercándose y presentándole el vinagre. O sea, queriéndole traer algo amargo que él tomara. No veas normal que venga esa sutileza, que entre ese espíritu de violencia a tu vida. Porque si no, si tú dejas entrar ese espíritu en tu casa, después no te quejes de que tú te estés tomando ese vinagre amargo. Tenemos que sacarlo de nuestro hogar. Tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús. El escarnecedor viene con esa amargura y viene con esa soberbia. Entonces, por eso les digo, tenemos que chequearnos nosotros, porque cómo entra ese espíritu con sutileza, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos llegar a ser altaneros, podemos a llegar a quedarnos atrapados en conflictos. Por eso es muy importante que aprendamos y soltemos, ¿verdad? Que no nos quedemos en ningún tipo de conflicto para que el enemigo no tome ventaja, sino que luego tratemos de arreglar los conflictos
y que luego otorguemos el perdón, ¿verdad? Porque el perdón es para liberación propia y beneficio propio de nuestro, no es tanto el beneficio de la otra persona, sino es el beneficio de nosotros. Acuérdate que Judas no pudo escapar de ese espíritu, ¿verdad? De Judas, me imagino que Judas fue una persona que fue altanero y que tuvo orgullo y que fue soberbio. ¿Y cómo terminó Judas? Y hasta cierto punto presuntuoso, ¿verdad? Porque se recuerda que también pues él era el tesorero, ¿verdad? Y él también en un punto dijo, pues no, ¿para qué le vamos a dar ese perfume mejor, Señor? Hay que venderlo, pues, y que se lo damos a los pobres, ¿verdad? O sea, que se extraía el dinero el Judas. Entonces, me imagino que tenía muchas malas cualidades Judas, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que Judas, no corrió con la persona adecuada a pedir perdón. Pero nosotros sí sabemos quién es la persona adecuada que nos puede que nos puede otorgar ese perdón. Porque nosotros no queremos terminar, ¿verdad? Como Judas, que la consigna era muerte. Nosotros queremos que lo que esté en nuestra vida, en nuestra casa, sea vida y no sea muerte. Acuérdate que Dios es un Dios de oportunidades. Pedro la regó mucho y Pedro, pues, en cierta manera, pues, él directamente negó al Señor Jesucristo 3 veces. Pero Pedro verdaderamente supo a quién pedirle perdón, supo arrepentirse. Y aunque la palabra de Dios aquí en la Biblia nos dice y arrojando las piezas de plata en el templo, dice que salió, ¿verdad? Que salió y fue y se ahorcó Judas. Pero si miramos mucho más arriba, miramos que él fue con los sacerdotes, ¿verdad? Y no les importó a ellos. O sea, vamos a ir a ver, Mateo 27:3. Vamos a ir, ya para terminar. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, por eso, mire la condenación. La condenación puede traerte muerte. Por eso es muy importante. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, vete y no peques más. ¿Quién te condena? La liberó totalmente. Y aquí estamos viendo que, pues, ¿verdad? Que él mismo también, aparte que era condenado, él se condenó diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, mire cómo es la religión, así es la religión, y así es cuando tú le vas y le cuentas tus problemas a la persona que no es indicada. Así le contestaron, ¿qué nos importa a nosotros? Tú no le importas al diablo, pero al Señor Jesucristo sí le importas. Entonces, allá tú, dice, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y así es el diablo. Cuando te mete en una situación tentadora y que tú caes, a él no le importa. Dice, pues allá tú. ¿A mí qué? Él lo que quiere es que llegues ahí. Que llegues a esa consigna de muerte. Y dice que, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, ellos sí ya no quisieron comprometer. Y así muchas veces es la gente, ¿verdad? Nos hacemos bien fariseos, bien, y como actuaron aquí los sacerdotes, nos hacemos bien religiosos, ¿verdad? Nos queremos limpiar las manos como el Poncio Pilato, ¿no? Pues a mí qué, allá ella, y nomás juzgas. Por eso ten cuidado con lo que hablas, porque cada palabra que tú juzgues, vas a estar un día cara a cara con el Señor. Y por cada palabra, sea ociosa y que juzgues, vas a tener que dar cuenta por esa palabra. Entonces, por eso no es bueno juzgar. Mejor hay que orar. En lugar de juzgar, hay que orar. Amén. Orar para que haya una solución. A paz nos llamó el Señor. El hombre debe tratar a la mujer como un vaso frágil. Debe vivir con ellas sabiamente, dando honor como correderas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no les estorben. Entonces, por eso
tenemos que sacar ese espíritu de violencia, de conflicto, de orgullo, de altanería en las casas para que las oraciones no sean estorbadas. Un vaso frágil significa un trato sutil, un trato delicado, un trato muy fino. Dios no le dio al hombre a la mujer para que la trate como un vaso desechable, donde una vez usado se tira a la basura. Las mujeres son un vaso frágil, un vaso para honra, para que lo cuides. Hasta en lo natural en tu casa, vete a tirar un vaso de vidrio, un vaso de cristal, a ver si lo tiras. No lo tiras, porque sabes que te cuesta. Así la mujer también le costó un precio al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dio la mujer para que sea honor, coherederas de gracia de la vida. La ayuda no es para que tú seas esclava, es ayuda idónea. Es para que vivan sabiamente con ellas. Al igual que la mujer tiene que aprender a respetar. Y en Colosenses 3:19 dice claramente, dice la palabra a los varones, les dice, no seas áspero con ellas. No seas ásperos con ellas. Y así ustedes, mujeres, enséñenle a sus hijos varones. No sea ásperos con ellas. Aprenda cómo debe tratar a las niñas. Al igual que los varones también tienen que aprender a enseñar a sus hijos cómo se debe tratar a una mujer. ¿Por qué? Porque el beneficio, varón, es para ti. Porque la palabra no se equivoca y la palabra dice en Proverbios 82:22, el que haya esposa, haya el bien. ¿Tú quieres el bien para tus hijos? Enseña a tu hijo varón cómo debe tratar a una mujer para que ese varón encuentre el bien. Y no solo encuentre el bien, sino que alcance la benevolencia de Jehová, porque lo dice su palabra. Dice, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová en Proverbios 18:22. ¿Tú quieres que tu hijo esté en un matrimonio próspero? Enséñale lo que dice, cómo debe tratar a una mujer. Mujer, ¿tú quieres que tu hija esté en un matrimonio próspero? Enséñale lo que dice, ¿verdad? Lo que dice, cómo debe tratar a ese hombre también, ¿verdad? Respetarlo, amarlo. En los Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y en honor. Entonces, que cada uno dice que sepa cómo poseer su propio vaso. Y en el nombre poderoso, con esto los dejo con esta palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.